bendición del cielo hace en la vida de nosotros es cuando los cambios vienen produciéndose en nosotros. Y nos damos cuenta que los cambios de un hombre no se producen por sí solos, sino por un trabajo espiritual que Dios hace en cada persona. Dios es el que se encarga de que los cambios se vayan dando de poco a poco y nosotros vayamos produciendo el fruto en esta tierra. Y de verdad que es de gran bendición. Que Dios bendiga la vida de todos los que estamos reunidos acá en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga la vida también de aquellos que están en las redes sociales y han pedido oración. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios obre, que Dios sane, que Dios liberte en el nombre de Jesús. Y la dirección de este lugar es la 150 Ball Road, San Leonard, en Maryland. Estamos reunidos sábado a las 7 de la noche y domingo a las 4 de la tarde. Las puertas de este lugar están abiertas para ser bendecidos de parte de Dios. Entonces en este día lo invito a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. ¿Lo tienen? Orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a dejar ahí. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, dándote las gracias, agradecidos por la oportunidad de vida que nos has dado una vez más. Gracias te damos, Señor amado, porque nos has permitido respirar, ver, conocerte aquí día a día, Señor amado, estar en tu presencia, estar bajo el favor y la gracia tuya, Señor amado, te agradecemos. Espíritu Santo, tenemos esa gratitud delante de ti por todas esas cosas que tú ya has hecho en nuestras vidas, Señor amado, y declaramos que esta atmósfera, Señor amado, que esta nación habita el Espíritu Santo, Padre amado, y reprendemos y echamos fuera todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo lo que oprime la atmósfera, todo lo que oprime la vida, todo lo que está atando a las personas a que no sean libres. Declaramos un rompimiento, una liberación, Señor amado, ya sea enfermedades, dolencia en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Todos aquellos planes que no se han llevado a un cumplimiento, Padre amado, declaramos que el Espíritu Santo hace una intervención en la vida de todas las personas en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, nos hace entenderla, nos hace comprenderla, nos hace perseverar en este camino, a ser personas diferentes, a ser personas de compromiso, a ser personas de una palabra clara, de una decisión, de un sí. Padre amado, en el nombre de Jesús declaramos que el poder de Dios está con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando a nosotros en este texto bíblico, nos damos cuenta que inicia Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la palabra nos está enseñando del apoyo que un hombre puede tomar y del apoyo en la cual usted toma su propio rumbo. Eso quiere decir que usted se guía por sí solo. Usted no quiere decir que el hombre no se guía bajo la revelación de Dios ni bajo la guía del Espíritu Santo. Quiere decir que el hombre se está guiando bajo sus propios deseos, bajo sus propias condiciones, bajo sus propias ideas, bajo sus propios planes o planes sin que Dios ha dicho que los haga. Se está moviendo bajo su propia guía. Eso quiere decir cuando un hombre se apoya en su propia prudencia. Y un hombre que se apoya en su propia prudencia, se le vuelve difícil ser corregido, se le vuelve complicado comprender cuando está cometiendo un error o está equivocado o en lo que está haciendo, porque se ha apoyado en su propia prudencia o en su propio entendimiento, que cree que su entendimiento que ahora tiene es el entendimiento que Dios quiere que tenga. Entonces, pero cuando un hombre se apoya en su propia prudencia, no es la capacidad que Dios quiere que tengamos nosotros, que nosotros nos apoyemos bajo nuestra propia fuerza o nuestro propio refugio, el cual cada una de esas cosas Dios se encarga de cada persona y cada uno de nosotros. Entonces, por eso la palabra en Zacarías habla que nosotros no vamos a pelear con nuestra fuerza, sino con
con el Espíritu de Jehová vamos a pelear nosotros. Con el Espíritu de Jehová, la iglesia combate las adversidades, la iglesia combate los problemas, los momentos complicados. No hay ninguna persona que vaya a pelear con su propia fuerza o su propio mérito o lo que él ya conoce, sino que Dios quiere que tú confíes plenamente en el Señor, que pongas tu corazón en las manos de Dios, que busques la presencia de Dios. David es un ejemplo de una persona que cuando los filisteos atacaban, David siempre antes de atacar a los filisteos buscaba la guía de Dios, consultaba a Dios la forma de cómo tenía que atacar a los filisteos, la táctica que tenía que tomar, la forma de cómo vencer al adversario. Y David buscaba el rostro de Dios, y cuando buscaba la guía de Dios, Dios le hablaba y le mostraba de qué forma tenía que atacar a los filisteos. Y eso nos habla de un hombre que no se apoyó en su propia prudencia, de un hombre que no se apoyó bajo su decisión, bajo lo que él ya conocía. David tenía las características de un guerrero completamente, que Dios le había dado grandes capacidades de vencer. Era el mejor guerrero que tenía Israel, era el mejor combatiente que tenía Israel. No había de todos los que tenía, y eso que David tenía bajo disposición uno de los mejores ejércitos en la historia que han ocurrido, pero aún así David superaba por mucho. Y ya en el final de David, cuando David ya estaba en su vejez y quería ir a combatir, el mismo equipo, el mismo ejército le dejó claro que era mejor que David se quedara en su casa o en el palacio que antes que fuera a combatir, porque era más importante el qué, la cabeza y la inteligencia o la forma que se conducía David. Entonces todo hombre que sabe comportarse prudentemente, un hombre prudente, un hombre que conoce, un hombre que busca a Dios, es más valioso que una multitud de personas que no conocen a Dios, o que un montón de personas, o pueden ser cristianos que viven apoyándose bajo lo que ellos creen o bajo su propia prudencia, y la cual la propia prudencia va a llevar a un fracaso total a cualquier persona. Pero si el ser humano quiere ver el éxito total, si el ser humano quiere hacer la diferencia en total, no te apoyes en tu prudencia. Siempre busca a Dios que guíe tus pasos, que te alinee, que te lleve al destino que Él te está llamando que quiere que vaya. Si tú quieres vencer a tu adversario, prepárate bajo la mano de Dios. Confía en Dios. Busca la guía de Dios y te vas a dar cuenta que cómo es vencer verdaderamente a tus enemigos. Entonces, la iglesia, ahora los combates son espirituales. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, sabes que tu adversario son las huestes infernales de maldad. Los demonios, los principados, las enfermedades que nacen son demonios. Las dolencias que vienen a tu cuerpo son demonios. Todas esas cosas son demonios, las cuales usted y yo debemos de combatirlas en el Espíritu. Entonces, no las vamos a combatir buscando un doctor. Entonces, las vamos a combatir por fe, porque estamos creyendo a Dios. Entonces, cuando el hombre se apoya bajo su propia prudencia, toma decisiones equivocadas, erróneas. Siempre no va a haber una jerarquía de un nivel de verdaderamente si confió en Dios o confió en Él. El problema del ser humano hasta el día de ahora ha sido que ha confiado más en sus capacidades o en la idea que él cree que es la más conveniente. Entonces, pero David nos daba a nosotros la revelación de que cuando seguía un hombre bajo la guía de Dios, es un hombre que trae victorias. David, cada combate que iba a hacer y regresaba, habían victorias que venían. David, siempre que siguió bajo la voz de Dios, siempre cosechó victorias. Pero cuando David siguió bajo su propia prudencia, ahí están los hechos de las consecuencias que nacieron y se produjeron. Ahí nos damos cuenta, David mostró esas dos formas. La forma de que un hombre guiado por el Espíritu, y la forma cuando un hombre se apoya bajo su propia prudencia. Cuando David se siguió bajo su propia prudencia, mandó ejecutar la muerte de uno de los mismos hermanos, porque todo Israel son los mismos hermanos, de Urías. Se da cuenta, de uno de los mismos del equipo que tenía. ¿Por qué motivo? Por guiarse bajo su propia prudencia. Es que todo hombre que seguía bajo su propia prudencia no lo vamos a ver llegar a ningún destino.
El destino que va a afrontar cualquier persona va a ser desastroso, lamentablemente, aunque usted quiera hacer una intervención en el momento que usted ve que ya cayó bajo los pisos alguien. Lamentablemente, la única acción que nosotros podemos hacer, hablarle una palabra de aliento para que se vuelva a levantar. Y que la persona tome la palabra que Dios le está entregando, porque esa palabra que Dios le está entregando es la palabra que va a cambiar su vida. El detalle es que cuando nosotros nos apoyamos bajo la propia prudencia, Dios nos está hablando de fortalecernos, pero nosotros estamos creyendo en la debilidad que ya estamos parados. En uno de los detalles, la persona es más creyente del fracaso que vive que de lo que Dios puede hacer a través de un levantamiento o a través de una nueva historia que Dios quiere hacer. El detalle es que el creyente de Dios no puede vivir de una historia pasada, sino de lo actual que estás viviendo. Porque lo que valida tu salvación no es lo que hiciste hace cuántos años, sino de lo que ahora mismo estás haciendo. Porque si el mal gobernara nuestra vida en el pasado y ahora, nosotros estaríamos viviendo las dos vidas al mismo estilo. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de vida quiere vivir usted? ¿Quiere vivir el pasado malo o quiere vivir el estado actual de un bien que Dios está produciendo en usted? Entonces, la clave del hombre está que si el hombre se apoya en su propia prudencia, va a caminar en el desierto pasado o en el antiguo camino o en el mundo o en la misma forma que estabas viviendo en el mundo, donde no habían cambios, donde tus actitudes dañaban, donde tus actitudes no le agradaban a Dios, donde nuestras acciones no le agradaban a Dios. Por eso el cristiano no puede vivir con dos estilos de vida. Debemos de vivir de una sola forma. O sea, tomar el diseño de Dios, apropiarnos del diseño de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios determina para usted, de lo que Dios quiere para usted. De esas cosas Dios quiere que nosotros le añadamos a nuestro ser espiritual, que nuestro ser espiritual se mantenga vivo y saludable. Dios quiere alimentarte, Dios quiere sostenerte, pero Dios quiere que tu corazón se lo entregues a Él, para que tu corazón sea capacitado por Él, para que cuando Satanás planifique ataque, tu corazón no sea dañado, tu corazón se mantenga en la fe. Porque muchas personas, porque no dejan guiarse por el Espíritu, se han apoyado bajo su propia prudencia, viene un ataque de Satanás y lo primero que hacen es que terminan con el corazón dañado, con el corazón reaccionando de maneras donde el enemigo les pone pensamientos, ideas, que en primer lugar muchas veces las personas terminan hasta rechazando a Dios o terminan hablando mal de Dios porque creyeron que Dios había producido un mal en ellos. Y entonces eso nos habla de una persona de falta de preparación, cuando tú te quejas delante de Dios por algo que no te está pasando aún en tu vida. Es que cuando un hombre no se apoya en su propia prudencia, sabe esperar que Dios conduzca sus pasos. Sabe esperar que Dios le entregue lo que tiene que entregarle a la vida. Lo que Dios te va a entregar, los dones, los talentos, los propósitos, la profecía que Dios habló acerca de tu vida. No la estás viendo ahora, pero confía que Dios la va a producir en su tiempo. Entonces, pero cuando una persona desesperada anda en busca de lo que quiere, una persona en su propia prudencia va a manifestar algo, que va a andar en una necesidad propia humana buscando lo que no ha encontrado aún. Y tiende a fracasar más porque lo está buscando con su propia fuerza sin que Dios se lo entregue. Anda corriendo bajo el plan de Dios. Un ejemplo vamos a hacer, es como alguien que quiera un ministerio y aún ni siquiera sabe nada de Dios, ni siquiera tiene fe, es incrédulo, no mantiene el ánimo, es desanimado, es de doble ánimo, no busca de Dios, no se congrega en ningún lugar, anda de allá para acá, pero quiere ser usado por Dios. Pero si no formaliza su vida, ¿cómo Dios puede utilizar a una persona? Pero quiere el plan de Dios. Los planes de Dios no funcionan de esa manera. Los planes de Dios funcionan si nosotros aprendemos a que Dios guíe nuestros pasos. Que Dios te haga caminar. Cuando tú vayas para allá, Dios sea quien te guíe que vayas para allá.
Cuando tú vayas para acá, que sea Dios diciéndote ve para acá. Cuando tú vayas por este lado, que sea Dios guiándote también ahí. Que donde sea que tú vayas, Dios vaya contigo. De esa manera como Moisés se movía, Dios le hablaba, iba con Dios. Haz esto, él lo hacía. De esa manera Dios quiere que tú te guíes, pero que dejes de apoyarte en tu propia prudencia. Si toda tu temporada anterior venía siendo de bajas, es tiempo que entiendas que esas bajas que estabas teniendo no era porque Dios quería verte en esa condición. Era porque tú te estabas apoyando en tu propia prudencia, pero ahora en adelante Dios te está diciendo, apóyate bajo el brazo de Jehová, que Dios te va a guiar al destino que Él tenía planeado. Alábale que Él vive. Porque los planes de Dios, cuando el hombre se guía bajo los planes de Dios, es imposible que alguien no llegue al destino que Dios le dijo. Cuando nosotros nos guiamos bajo los planes de Dios, tú no vas a encontrar estorbo ni muro, porque no habrá muro ni estorbo que detenga la llegada al destino que Dios te prometió. Ni los muros de Jericó detuvieron a la nación de Israel tomar posesión de la tierra prometida. Si a Israel los muros no lo detuvieron, a ti tampoco te van a detener los muros. Es que si el hombre le cree a Dios, la oposición que tú tienes al frente se va a caer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a derrotar, va a terminar de botar los muros que te estaban deteniendo. El gigante que se te presentó enfrente no lo vas a vencer en tu prudencia, pero lo vas a vencer con la mano de Jehová. En tu propia prudencia van a nacer los temores. Y vas a ver el límite. Cuando el temor viene sobre nosotros, vienen los límites. Porque el temor nos hace ver que no podemos vencer. El temor te hace ver que tú no puedes avanzar. El temor te hace ver que tú no lo puedes lograr. Pero cuando tienes la mente de Cristo, entiendes que no existe lo imposible. Entiendes que todo lo posible, que todo lo que puedes lograr, lo puedes hacer. Porque no lo estás haciendo porque tú creíste que lo hiciste. Lo estás haciendo porque tu mente no es tu mente, es la mente de Cristo puesta en tu vida. Porque Dios cambia la mente a cada persona. Y Dios quiere hacer una transición en tu vida. Dios quiere terminar la temporada seca para activar una temporada de fervor, de llenura del Espíritu Santo, para activar un corazón como Jeremías, que si pensaste ahora ya no seguir perseverando en este lugar, Dios va a encender el corazón para que reconozcas que necesitas recibir del Espíritu Santo, que necesitas llenarte del Espíritu Santo, que necesitas conocer a Jehová, que necesitas vivir una relación con el Espíritu Santo, que necesitas conectarte con el Espíritu Santo, que necesitas oración, que necesitas leer la palabra. Dios se encargará de inyectarte la frescura del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, cuando Él conoce que tú eres un siervo de Dios, Él no va a permitir que el diablo acabe con tu vida. Él mismo se encargará de volverte a llenar esa vasija. Si la vasija tuya se estaba vaciando, si tu lámpara no tenía aceite, Dios la va a volver a encender. No vas a estar apagado, porque Dios entiende que ahora tienes el corazón de Jehová metido en tu corazón. Porque tú no te estás guiando bajo tu propia prudencia. Cuando el hombre no seguía bajo su propia prudencia, Dios lo vuelve a levantar. Caso David. Cuando David se había equivocado, pero nunca se desconectó de Dios. ¿Y cómo? Compruébenlo. Si David Dios lo volvió a levantar, es señal es porque nunca se desconectó de Dios. ¿Y cómo es la confirmación? Porque lo que hace imposible que Dios levante un hombre es que no vuelva a buscar a Dios. Pero si David, Dios lo volvió a levantar, es porque David continuó buscando a Dios, incluso en el problema que estaba pasando. Entonces, Dios sí levanta a los hombres. El detalle es que a muchos Dios no los ha levantado porque no lo han buscado. Ahí está la clave. No es que Dios no quiera levantarte de donde estás.
Es que aún no lo hemos buscado, por eso Dios no ha levantado a las personas. Dios no va a dejar a nadie caer que vaya al infierno. Dios a nadie, porque el deseo de Dios no es que la creación se pierda. El deseo de Dios es que la creación se vaya a las bodas del Cordero. Por eso Dios quiere evitar que el hombre se apoye en su propia prudencia, porque Salomón se apoyó en su propia prudencia y terminó que el reino que Dios había establecido sobre David, después de que él muriera, se terminó dividiendo. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones. Y cuando Dios pesó el corazón de Salomón, tuvo mucha sabiduría, pero la sabiduría no es la que te lleva a tener temor de Dios. Si no hay relación con Dios, no podemos tener temor de Dios. Habacuc dijo: he oído tu palabra y temí. Pero es que Habacuc era un profeta que vivía en relación con Dios también. Entonces, la palabra sin relación con Dios no causa efecto. Pero si la palabra la tenemos con relación con Dios, se va a producir temor en nosotros. Va a haber un amor a Dios. ¿Cómo crece mi amor a Dios? Cuando yo me relaciono con Dios. Si yo quiero verme diferente en mi aspecto físico, mentalidad, busquemos a Dios. Cuando nosotros no nos apoyamos bajo la guía de Dios o no dejamos que Dios nos guíe, los malos pensamientos gobiernan nuestra mente. Y venimos, algo que me he dado cuenta yo, que en el cristiano muchas veces habla y dice: ¿qué es lo que gobierna a nosotros? Y si nosotros decimos, bueno, lo que todo cristiano piensa es que la carne lo gobierna. Pero si algún día ya la carne te venció más de alguna vez, ahí está tu pelea. Esa es tu guerra que tienes que vencer. Si Dios ya te habló cuál es tu batalla, combate esa batalla. Pelea esa batalla para vencerla. Sí, porque algo nació en tu propio cuerpo, que tu carne te llevó a no hacer una cosa que Dios te llamó. Y tú creíste que todo el tiempo es tu carne. Es porque tú te estás apoyando bajo tu deseo de tu carne. Y es porque aún no te has apoyado bajo el brazo de Jehová. Es la verdadera razón. Y a muchos cristianos les pasa, incluso buscando a Dios, porque no se han establecido correctamente delante de Dios, han perdido la batalla. Y se han seguido guiando y han hablado: la carne me está haciendo el mismo problema. Si verdaderamente buscáramos a Dios, la carne no fuera nuestro principal enemigo. Pero si todo el tiempo vivimos, la carne tiene deseos, pero si nunca la enfrentamos a vencerla, si nunca atamos lo que se produce en nuestra carne, jamás lo vamos a poder vencer. Es una realidad. Ningún cristiano va a tener victoria si no ata lo que ha sido problema constantemente en tu vida. Si nosotros queremos vencer con el obstáculo, atemos el obstáculo definitivamente en el nombre de Jesús. Si queremos que eso se quite de ahí. Pero si aún ese problema le seguimos llamando que es problema, ese problema va a seguir venciéndonos a nosotros, porque nosotros no le hemos desatado la palabra vencido en el nombre de Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz y murió por nosotros, Él cumplió una victoria, la asignación. ¿Y a qué murió Jesús? Murió a sus deseos, al deseo de seguir viviendo. Porque Jesús fácilmente podía tomar la decisión de seguir viviendo y seguir predicando, porque tenía el poder y la autoridad. Pero Jesús tuvo que morir al deseo de vivir para darnos vida a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jesús venció al deseo de vivir y a todo deseo carnal, nosotros también podemos vencer. Porque Jesús no tuvo que utilizar el poder para morir en la cruz. Tuvo que ser guiado por el Espíritu, que es otra cosa.
La guía del Espíritu no es el poder. El poder es el que sale cuando tú pones las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Entonces, por el poder de Dios no alinea tus caminos. El poder de Dios no te sana a ti. Si estás pasando una enfermedad, claro que te sana. Pero el que alinea tus caminos es el Espíritu Santo, que tiene que entrar en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que va mediante habita en nosotros, nosotros vamos a caminar como Él quiere. Pero un carro, si usted se da cuenta, el carro tiene motor y todo, tiene todas las partes que lo forman. Pero, ¿cuál es el poder del carro? La gasolina que lo mueve. Ese es el poder. Pero el carro sin gasolina no significa que está muerto. El carro está bueno todavía. Pero ¿qué necesita? El recurso para moverse. Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para caminar en el camino de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, nosotros no vamos a llegar a ningún destino. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y ya no apoyarnos bajo nuestra propia prudencia. Porque mediante nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nosotros nos creemos bien, vamos a creer que estamos bien porque no hay ningún síntoma que esté pasando a nosotros. Aún nosotros nos estamos sintiendo bien. El detalle es que esa idea que en tu ser nació que porque tú estás bien, te va a hacer pensar que tú ya no necesitas buscar de Dios, que tú ya no necesitas orar, que tú ya no necesitas congregarte. Esas cosas van a nacer cuando tú crees que ya estás bien físicamente. Pero cuando en realidad tú puedes estar sano, pero eres una persona agradecida, tú sigues orando, tú sigues leyendo la palabra, sigues congregándote, sigues buscando un lugar. Porque no es aconsejable que como cristianos no tengamos o no busquemos una iglesia donde congregarnos. Es necesario buscar una casa para congregarnos. ¿Para qué? Para que nos enseñen, para que nos preparen, para que nos capaciten, para que nosotros desarrollemos el entendimiento. Porque el entendimiento de una persona no solo se desarrolla leyendo, se desarrolla también escuchando. ¿Cómo la fe viene? Por el oír. ¿Y cómo se va a desarrollar tu fe si no oyes el testimonio de otro? ¿Se da cuenta? Que el testimonio, si tú quieres que tus testimonios se expanda, necesitas oyentes. Porque ¿a quién vas a hablar si tú pasaste una enfermedad que Dios te ayudó a superarla? Pero si no hay quien la escuche, tú no la puedes hablar, ¿verdad? Entonces de esta manera funciona. Tú quieres que lo que tú conoces, alguien te lo escuche. También sé una persona escuchante también. No podemos ser nada más expresadores, sino también tenemos que ser escuchadores, como comunicadores y también receptores. No podemos ser de una sola agua, de una línea, de una forma. Tenemos que nosotros ser personas entendidas. Necesitamos nosotros ser personas que entendemos que es necesario el desarrollo personal espiritual de cada uno de nosotros. Que es necesario cambiar de mentalidad. Que es necesario cambiar de corazón. Que es necesario tomar la guía de Dios. Que es necesario caminar bajo el brazo de Jehová. Ser nosotros, reconocer dónde estamos parados para que Dios nos mueva, para que Dios nos guíe. En Proverbios 3:6 habla, la palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Se da cuenta? ¿Cómo queremos ver un buen camino puesto en nosotros? Si nosotros queremos ver un buen camino, que nos vaya bien, reconozca a Dios donde va. Si el hombre quiere que le vaya bien en la vida, reconozca a Dios. Si usted quiere que le vaya bien en los planes que usted tiene, ponga a Dios en sus planes. Si usted quiere que su vida cambie, ponga a Dios en medio. Si usted quiere crecer, ponga a Dios ahí. Si usted quiere ser una persona que hace la diferencia, ponga y añada a Dios ahí. No
esperemos un bien si Dios no está con nosotros. El detalle es que nosotros hemos creído porque ya estamos aquí, ya lo vamos a lograr todo. Llegaste a esta nación, pero si no tienes a Dios, tú estás viviendo un estado de soledad, un estado de perdición. Muchas personas que pasan depresión, ¿sabes por qué están en la depresión? Porque no han buscado a Dios. Por eso la depresión tiene más fuerza y vienen las provocaciones de que te quites la vida, pero es señal o te sientes feo, o te sientes incapaz, o te sientes inconforme del cuerpo que tienes, es porque no te estás dejando ser guiado por Dios, es porque no estás dejando que el Espíritu Santo te sane, que el Espíritu Santo te llene, porque si el Espíritu Santo te llena, tú no vas a sentir deseo de estar en soledad, tú no vas a sentir el deseo de quererte quitarte la vida, tú no vas a sentir el deseo de ser de malos pensamientos, porque tú te vas a sentir bien cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Pero necesitas reconocer a Jehová en tus caminos. Si reconoces cada acción, a donde tú vas, reconoces a Dios, Dios va a estar ahí mismo contigo. No vas a estar solo. Dios te va a llenar, te va a confortar, pero necesitas tú ¿qué? Que Dios venga sobre ti, que Dios venga sobre tu vida. Necesitas que Dios venga y llene y conforte tu corazón. Necesitas a Dios. Si quieres vencer, necesitas a Dios. Si quieres victoria, necesitas a Dios. Si quieres aprender algo, necesitas a Dios. Si quieres emprender algo, necesitas a Dios. Si quieres que las inversiones que tú tienes, necesitas a Dios. En cada cosa que tú inviertas, Dios tiene que estar involucrado ahí. Si no quieres ver que el mal, muchas personas les va mal porque nunca involucraron a Dios. Porque todo el tiempo pensaron que lo iban a hacer de esa manera. Pero cuando Dios hace intervención en tus caminos, Dios se encargará aquello que tú has puesto en las manos de Él, Él lo haga efectivo, o sea, que Él lo produzca. Las cosas cuando las ponemos en las manos de Dios, todo va a funcionar, pero necesita reconocerlo. Cuando usted lo reconozca, usted mismo va a ver que su destino ha cambiado. Cuando usted reconoce a Dios, usted se va a dar cuenta que Dios no miente, que Dios es verdadero. Reconozca su fe en Dios, reconozca su amor a Dios. Y reconocer a Dios también está la parte donde nosotros reconocemos qué cosa aún no le hemos entregado a Dios. Por eso necesitamos reconocerlo a Dios. No solo venir y decir y tomar este micrófono y decir tengo fe y al final del día no tengo fe. Ya a usted no le puedo hablar de fe si yo no tengo fe aún. Porque usted no se va a enriquecer de la fe. Porque aunque yo le hable de fe, pero le voy a transmitir incredulidad en el espíritu. Cara a cara cualquiera puede engañar. Pero delante de Dios es otra versión. En el espíritu no es la versión que mis ojos ven de usted. Tal vez ha creído las personas porque pueden hablar un montón de cosas, las pueden hablar, pero si en tus palabras no hay una verdadera conducta, tú estás mal. Necesitamos nosotros qué cosa hablamos. Si lo que hablamos lo vamos a llevar a un cumplimiento. Yo me acuerdo y yo sé que en los países de allá donde estamos nosotros, hace bastantes años, la gente cuando decía un sí, era gente de palabra. Y esa gente de palabra tienen que haber ahora en este camino en los cristianos. Un montón de cristianos que no tienen palabra. Hablan sí, al final están hablando no. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? Si delante de personas nosotros terminamos diciendo sí y al final es no, de esa manera somos delante de Dios. Es la verdad. Si no podemos mantener un acuerdo entre los mismos seres humanos, ¿qué acuerdo vamos a mantener delante de Dios? Porque igual es una mentira que estamos haciendo. Estamos distorsionando los tiempos. ¿Por qué? Porque no logramos mantener un acuerdo. Pero queremos decir, estamos bien con Dios, pero rompiendo los miles de acuerdos. Es porque tú no lo has reconocido a Dios. Cuando el hombre reconoce a Dios, ese tipo de acciones no las vas a ver. Vas a ver un hombre seguro, un hombre perseverando en el reino de Dios. Un hombre firme. Un hombre peleando la batalla, un hombre que entiende, voy a pasar momentos complicados, pero sé que Dios está conmigo para ayudarme a vencer.
un hombre tiene que ser de un solo ánimo, no de indecisiones. Que hoy estás en la cima, mañana no estás abajo. O sea que la unción subió y bajó de un solo. Yo sé que cuando un hombre se llena del Espíritu Santo, no lo ves con palabras distorsionadas, lo ves con palabras equilibradas, palabras que provocan ver la verdad en un corazón de una persona. De esa calidad es necesario nosotros manifestar, la calidad del fruto del corazón que nosotros debemos de manifestar. De esa manera nosotros debemos de vernos. De esa forma, algo que me gusta a mí cuando vino uno de los americanos en este ministerio, que lo que dicen sí, lo convierten en sí. Ellos no dicen sí y al final no lo van a hacer. Por eso ellos hablan. Si lo pueden hacer, sí. Si no lo pueden hacer, no. Es la característica que tienen aquí. Y es una de las cosas que nosotros como hispanos nos falta. Y entonces si nosotros no logramos ser firmes en la decisión, vamos a terminar todo el tiempo engañando a Dios. Porque muchas veces nosotros pensando que engañamos a una persona y decimos, bueno, Dios me va a perdonar. Pero si tú cuando engañas a una persona, no engañas a la persona en realidad, estás engañando a Dios. Pero como Dios todo lo ve, aunque tú pienses que esa mentira que produciste la tapaste con una piedra, no la estás tapando, Dios te ve. Aunque te metas debajo de la tierra, Dios te va a ver cuando hagas un mal. Porque Dios conoce el interior del corazón de nosotros. Y antes que nosotros provoquemos una mentira, Él ya sabía cuándo lo íbamos a hacer. Porque Él conoce tus pensamientos. Él conoce lo que tú piensas. Por eso a Dios no lo podemos engañar nosotros. Nosotros debemos de ser personas claras. Y si tú quieres que Dios te lleve y te cuide, te proteja, reconócelo. Reconoce a Dios porque Él va a tomar dirección de tus pasos. Y Dios te está diciendo también en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. ¿Para qué vamos a nosotros pensar que no lo vamos a lograr cuando Dios ya postuló una victoria en nuestra vida? Si estamos reconociéndolo a Dios, yo no puedo decir que no lo voy a lograr. Si yo reconozco a Dios, es la señal de que algo bueno se aproxima en mi vida, que algo bueno se va a producir en mi vida. Porque siempre que yo lo reconozca a Dios, yo sé que el plan de Dios se va a llevar a cabo. Porque si reconocemos a Dios, no habrá plan que no se cumpla. Habrán planes que se van a cumplir porque Dios estará involucrado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar involucrado? Porque usted lo reconoció. Es porque usted dijo, Dios, quiero que tú vayas conmigo. Dios, quiero que tú habites en mi vida. Quiero que habites en mi corazón. Y cuando usted lo reconoce, Él estará con usted y Él lo conducirá a la victoria próxima que Dios tiene. Donde los planes, los propósitos que Dios tiene con usted se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque lo reconoció. Porque usted quiere vivir una relación con Dios. Cuando lo reconocemos, Dios hace y nos conforta a nosotros. Viene el poder de Dios, te visita, te visita el Espíritu Santo y tú ya no te sientes incapaz, te sientes como una persona capaz de hacer las cosas. Porque el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Necesitamos nosotros que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para ser activados. Y cuando fue el día del Pentecostés, dice que todos estaban unidos y vino el Espíritu Santo. De esa manera, cuando tú lo reconozcas, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Y Él te va a llenar y te va a enviar y te va a capacitar porque tú ya estás formado por Dios. Por eso la iglesia necesita vivir reconociéndolo. Te equivocaste, pero reconócelo a Dios. Reconócelo para que Él te sane, para que Él te liberte.
Dios siempre que tú lo vas a reconocer, Él te va a sanar las heridas o las enfermedades o te va a hacer que el problema que estás pasando lo supere. ¿Pero por qué? Lo estás reconociendo. Por eso necesitas reconocer a Dios. Necesitas que Dios venga sobre tu vida. Necesitas que Dios te dé esa fortaleza. Por eso tú necesitas reconocer que Dios te alimenta en la fe que tú tienes. Necesitas reconocer que por momentos te sentiste débil, pero Dios te va a volver a dar más fuerza para que tú no te atrases, para que tú llegues, para que tú alcances y no te quedes atrás. Dios quiere fortalecer a las personas. Dios quiere capacitar a la iglesia, porque Dios no quiere una iglesia sin fe. Dios quiere una iglesia con fe. Una iglesia que rompe barreras, una iglesia que va a cambiar vidas, una iglesia que reconoció y entiende que es necesario dar las buenas noticias para que las naciones se arrepientan, para que el ser humano se arrepienta, para que las personas se conviertan a Cristo, para que la incredulidad que hay en muchas vidas sea desaparecida. Necesitamos hablarle de la fe que usted tiene. Habla la fe que tú tienes para que otros conozcan tu fe, para que otros se alimenten de Cristo. Pero Dios quiere comunicadores. Dios quiere que no temas de lo que puedes hacer. Dios le enseñó a los discípulos a no tener temor de predicar las buenas noticias, pero también les enseñó que iban a sufrir aflicción. Pero el perfecto amor de Cristo echó fuera el temor. Por eso la iglesia no puede decir que no lo puede hacer, porque primeramente Dios ya te enseñó que vas a pasar esto. Si predicas el evangelio, te van a acusar, te van a ofender, te van a maltratar, te van a hacer muchas cosas, pero hay una corona que le espera a la iglesia. Si tú quieres ser pregonero de la justicia, habla la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo se predica con este micrófono. Tu altares, tus púlpitos están allá afuera para que le prediques a las vidas, para que las vidas se levanten. Hay muchas personas que están allí, que han renegado, que han hablado en contra de Dios, que han hablado blasfemia, pero Dios aún tiene misericordia de ellos, que Dios está esperando de que alguien vaya y les predique a ellos, para que lo que han hablado no sea una sanción que los termine de acusar para toda la vida. Hoy en día hay más personas que asistieron a una iglesia y estando afuera que otra vez quieren que les vuelva a predicar nuevamente. La mayoría de los que están afuera ya fueron creyentes. Gente que nunca ha asistido a una iglesia es poca ya casi. El evangelio se ha predicado por muchos lados. Y muchos de los que están, lo que necesitan es volverles a predicar. Porque no lograron mantenerse en este evangelio. Para mantenerse, por eso necesitamos nosotros vivir la relación con Dios. Pero no es porque de allí haya surgido un problema que la gente salió. Mentira, eso no existe. Nosotros somos los que nos terminamos saliendo. Pero hay que volverles a predicar, volverles a refrescar la mente, que necesitan de Cristo otra vez. Que necesitan vivir a los pies de Cristo. Que necesitamos buscar a Dios nuevamente, que no es lo que Dios quiere que se queden ahí perdiendo el tiempo. Dios quiere que volvamos a buscar a Dios. Dios quiere que busquemos su presencia. Dios quiere que nos llenemos de su espíritu. Dios quiere llenar las vidas. Dios quiere fortalecer los corazones para que alcancemos la meta y no nos perdamos en el destino. Por eso Dios quiere hombres y mujeres llenos de Dios, con la mente de Dios, con el corazón de Dios, valientes, esforzados. De esos Dios quiere aquí en la tierra, de hombres determinados, que planten la cara, hombres de visión, hombres conocedores, hombres entendidos. De esa índole Dios quiere levantar generaciones. Hombres que se paran en un lugar y están determinados hasta que Dios cumpla lo que Él prometió. De esa índole Dios quiere
que reconocemos y entendemos que Dios lo va a hacer. Pero Dios quiere que le añadamos capacidades a nosotros. Y puede acercarse, vamos a orar para que Dios nos fortalezca en este día. Dios nos llene con su espíritu. Dios nos fortalezca una vez más y nos siga fortaleciendo. Y nos lleve al lugar que Él tiene planificado para nosotros. Y ser guiados por el Espíritu Santo. Que Dios tome control de nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te damos la gloria, amado Dios. Te damos la gloria, Señor amado. En el nombre de Jesús.